Mira cómo el Espíritu Santo me enseñó a orar con poder hoy día. Hoy quiero contarte una historia que transformó mi vida de una manera que nunca imaginé. Es un relato personal, íntimo y poderoso sobre cómo descubrí el secreto de orar con un poder que sacude el alma, un poder que no viene de mí, sino de una fuente divina que está al alcance de todos nosotros. No estoy aquí para darte teorías complicadas ni sermones vacíos. Estoy aquí para compartir contigo mi viaje, un camino que me llevó de la frustración y el silencio a una conexión vibrante con Dios a través de la oración. Sí, hablo de orar con poder, un poder que hace que tus palabras resuenen en el cielo y regresen con respuestas que cambian vidas. Imagínate esto, estás en un lugar tranquilo, el mundo se desvanece a tu alrededor y de repente sientes una presencia que no puedes explicar. Tus labios se mueven, tu corazón late con fuerza y tus palabras no son solo sonidos, son armas de fe cargadas de autoridad divina. Eso es lo que significa orar con poder. No es algo reservado para unos pocos elegidos. Es una promesa para ti, para mí, para cualquiera que esté dispuesto a dar un paso hacia lo desconocido y dejar que el Espíritu Santo tome el control. Quizá te estés preguntando, ¿por qué debería escucharte? No soy un experto con títulos impresionantes ni alguien que ha pasado décadas predicando desde un púlpito. Soy como tú, alguien que anhelaba más, que sentía que mis oraciones eran débiles, que se perdían en el aire sin llegar a ninguna parte. Pero un día, todo cambió. El Espíritu Santo me mostró un camino y ahora quiero llevarte de la mano por ese mismo sendero. Si alguna vez has sentido que tus oraciones no tienen fuerza, que Dios está lejos, o si simplemente quieres experimentar una relación más profunda con Él, quédate conmigo. Este viaje de más de una hora podría ser el comienzo de algo extraordinario en tu vida. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis. Y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. La importancia de la oración. Antes de sumergirnos en cómo el Espíritu Santo me enseñó a orar con poder, necesitamos entender por qué la oración es tan vital. La oración no es solo un hábito religioso o una lista de deseos que le entregamos a Dios como si fuera un genio en una lámpara. No, la oración es mucho más que eso. Es el puente que conecta nuestro corazón con el corazón del Creador. Es el momento en que nos desnudamos ante Él, compartimos nuestras alegrías, nuestras luchas y abrimos nuestras almas para escuchar su voz. En la Biblia, la oración aparece una y otra vez como el fundamento de la vida espiritual. Piensa en esto. Jesús mismo, el Hijo de Dios, dedicaba tiempo a orar. En Mateo 6, versículo 6, Él nos dice, «Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». ¿No te parece increíble? La oración no necesita un escenario ni una audiencia, es un acto íntimo, un susurro entre tú y Dios, pero con un impacto que puede resonar en todo el mundo. Pero no se trata solo de palabras bonitas. La oración tiene un propósito práctico y poderoso. En Filipenses 4, versículo 6, leemos: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias». Esto me golpeó profundamente cuando lo descubrí. ¿Sabías que la ansiedad y la oración no pueden coexistir? Cuando oramos, entregamos nuestras preocupaciones a Dios y las reemplazamos con gratitud. Es como si la oración fuera un escudo que nos protege del caos de la vida. Historias a lo largo de los siglos lo confirman. En los primeros días de la Iglesia, los creyentes se reunían para orar en medio de persecuciones brutales. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículos 29 al 31, vemos cómo oraron con valentía pidiendo audacia para predicar, y la respuesta fue inmediata. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? La oración no solo los sostuvo.
desencadenó un poder sobrenatural que sacudió la tierra misma. Pero aquí está la pregunta que me atormentaba. ¿Qué hace que una oración sea poderosa? No es la cantidad de palabras ni lo alto que grites. No es cuánto tiempo pases de rodillas ni cuán elocuente suenes. La clave, como descubrí en mi propio viaje, está en quién guía esa oración, y ahí es donde entra el Espíritu Santo. El papel del Espíritu Santo en la oración. El Espíritu Santo no es solo una idea abstracta o un personaje secundario en la historia de la fe. Él es el aliento de Dios en nosotros, el compañero constante que transforma lo ordinario en extraordinario. En Romanos 8, versículo 26, encontramos una joya que cambió mi perspectiva. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Te imaginas lo que significa esto? Cuando no tienes palabras, cuando tus lágrimas son lo único que puedes ofrecer, el Espíritu Santo toma tu dolor y lo convierte en una oración perfecta ante el trono de Dios. Esto no es solo teoría. En mi vida hubo un momento en que me sentía perdido, incapaz de expresar lo que llevaba dentro. Mis oraciones eran un desastre, repetitivas, vacías, como si estuviera hablando solo. Pero entonces entendí que no estaba solo. El Espíritu Santo estaba ahí, listo para tomar mis balbuceos y transformarlos en algo poderoso. Es como tener un intérprete divino que conoce el lenguaje del cielo y traduce mis pensamientos torpes en una sinfonía de fe. Piensa en los discípulos en Pentecostés, descrito en Hechos capítulo 2. Estaban orando juntos, esperando una promesa que no entendían del todo. Y entonces ocurrió. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego. Desde ese día, sus oraciones no fueron las mismas. Hablaron en lenguas, predicaron con autoridad, y el mundo tembló ante su fe. Ese mismo espíritu que llenó esa habitación hace más de 2000 años está disponible para nosotros hoy. En la historia, vemos cómo la oración guiada por el Espíritu Santo marcó la diferencia. En el siglo I, los cristianos enfrentaban muerte y martirio, pero sus oraciones no solo los sostuvieron, desataron milagros. Las cadenas se rompían, las puertas de las prisiones se abrían y el evangelio se extendía como fuego. ¿Por qué? Porque no oraban solos. El Espíritu Santo estaba con ellos, dándoles palabras, poder y propósito. Entonces me pregunté, ¿cómo puedo yo, en este mundo moderno lleno de ruido y distracciones, experimentar esa misma fuerza? La respuesta llegó cuando dejé de confiar en mis propias habilidades y empecé a depender del Espíritu Santo. No fue fácil al principio, tuve que aprender a soltar el control, a esperar, a escuchar. Pero cuando lo hice, mi vida de oración se transformó de una rutina aburrida a un encuentro vivo con Dios. Como el Espíritu Santo me enseñó a orar con poder, mi camino hacia una oración poderosa comenzó con un acto simple pero revolucionario. Me rendí. Decidí dejar de lado mis ideas preconcebidas sobre cómo debía orar y le dije al Espíritu Santo, enséñame. No hubo relámpagos ni voces del cielo ese día, pero algo dentro de mí cambió. Fue como abrir una puerta que había estado cerrada por demasiado tiempo. El primer paso fue aprender a aquietarme. Vivimos en un mundo que no se detiene, notificaciones, responsabilidades, ruido constante. Pero la Biblia nos invita a la quietud. En Salmos 46, versículo 10, Dios dice, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Dediqué tiempo cada día para sentarme en silencio, sin agenda, solo para estar en la presencia de Dios. Al principio, mi mente divagaba, pero con práctica comencé a sentir una paz que no puedo describir. Era el Espíritu Santo preparándome para escuchar. Luego descubrí el poder de orar en lenguas. En 1 Corintios 14, versículo 2 dice, «Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios». Al principio me sentía raro, incluso dudaba.
pero cuando me atreví a dejar que el Espíritu Santo fluyera a través de mí, experimenté una libertad increíble. Era como si mi espíritu hablara directamente con Dios, sin las limitaciones de mi mente. También aprendí a orar con fe. En Marcos 11, versículo 24, Jesús promete: Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esto no es solo un versículo bonito, es una verdad que transforma. El Espíritu Santo me enseñó a esperar respuestas, a creer que Dios no solo escucha, sino que actúa. Recuerdo orar por una situación imposible en mi vida, y mientras dejaba que el Espíritu Santo guiara mis palabras, sentí una certeza que no venía de mí. Días después, vi la respuesta con mis propios ojos. La alabanza se convirtió en otro pilar. En Hechos 16, versículos 25 al 26, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas en una prisión, y un terremoto abrió las puertas. Cuando comencé mis oraciones adorando a Dios, agradeciéndole por su grandeza, algo cambió en la atmósfera. La alabanza invita al Espíritu Santo a moverse, y cuando Él se mueve, los milagros siguen. Escuchar fue otra lección clave. La oración no es un monólogo, es un diálogo. El Espíritu Santo habla a través de la Biblia, de impresiones en nuestro corazón, incluso de sueños. Una vez, mientras oraba, sentí una urgencia de llamar a un amigo. No entendí por qué, pero obedecí. Resultó que estaba en un momento de crisis y necesitaba exactamente lo que compartí. Eso es el Espíritu Santo en acción, guiándonos más allá de lo que podemos ver. Por último, aprendí a orar con autoridad. En Mateo 18, versículo 18, Jesús dice: Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Como creyentes, tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Cuando el Espíritu Santo me mostró esto, comencé a declarar sanidad, liberación y bendición con una confianza que no conocía antes, y los resultados fueron asombrosos. Ejemplos y testimonios. Quiero que esto sea real para ti, así que déjame compartir algunos momentos en los que vi el poder de la oración guiada por el Espíritu Santo. Una vez estaba orando por una amiga que atravesaba un dolor profundo. No sabía qué decir, así que pedí al Espíritu Santo que hablara por mí. De repente, palabras específicas de la Biblia vinieron a mi mente. Las compartí con ella y sus lágrimas se convirtieron en esperanza. Días después, me dijo que esas palabras fueron un punto de inflexión. El Espíritu Santo sabía lo que ella necesitaba, mucho más que yo. Otra vez, enfrenté una crisis financiera que me tenía despierto por las noches. En lugar de rendirme al miedo, oré, pidiéndole al Espíritu Santo que me guiara. Mientras oraba, una idea clara y creativa apareció en mi mente. La puse en práctica, y no solo resolví mi problema, sino que abrió puertas que nunca imaginé. Fue un recordatorio de que el Espíritu Santo no solo consuela, Él resuelve. También he visto sanidades. Una persona cercana sufría una enfermedad que los médicos no podían explicar. Oré con fe, sintiendo una fuerza que no era mía, y declaré sanidad en el nombre de Jesús. Semanas después, me llamó para decirme que los síntomas habían desaparecido. No fue mi poder, fue el Espíritu Santo obrando a través de una oración rendida. Estos no son cuentos de hadas, son pruebas vivas de lo que sucede cuando dejamos que el Espíritu Santo tome el control. Y lo mejor es que no está limitado a mí, está disponible para ti también. Mi viaje hacia una oración poderosa no ha sido perfecto, pero ha sido real. El Espíritu Santo me tomó de la mano y me mostró que no se trata de mis palabras, sino de mi corazón y mi disposición a depender de Él. Hoy te invito a dar ese mismo paso. No necesitas ser un experto ni tener todas las respuestas. Solo necesitas un deseo de conocer a Dios más profundamente. Comienza hoy. Ríndete al Espíritu Santo y dile: enséñame a orar. Dedica tiempo cada día para estar en su presencia, para leer su palabra, para escuchar su voz. Si te sientes guiado, ora en lenguas. Cree que Dios responde. Adora con todo tu ser y declara con autoridad las promesas de Dios sobre tu vida. En Juan 14, versículo 16, Jesús promete:
Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo está contigo ahora, esperando transformar tu vida de oración. ¿Estás listo para dejar que Él te guíe? Si lo haces, te prometo que verás milagros, sentirás su presencia y vivirás una fe que mueve montañas. Gracias por acompañarme en este viaje, que el Espíritu Santo te llene de poder y te lleve a nuevas alturas en tu relación con Dios. Esto no es el fin, es el comienzo de algo glorioso.